La Casa Rey Prendes. Historia, arquitectura y el legado de una familia singular. Ven y descubre el misterio y la historia de la Casa Rey Prendes. El centro histórico de San Salvador guarda entre sus muros una verdadera joya. La Casa Rey Prendes. Seguramente la has visto pasar, pero su historia es más rica de lo que imaginas. Esta edificación es un punto de encuentro donde convergen la resiliencia salvadoreña ante los terremotos y una intrigante historia familiar. Ubicada en el barrio Concepción, te invitamos a unirte a este recorrido para aprender sobre el profundo significado y el valor arquitectónico de este tesoro capitalino. Acompáñanos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro patrimonio. La Casa Rey Prendes, ubicada en el corazón del barrio Concepción, es más que una simple vivienda histórica. Es un testimonio tangible de la resiliencia salvadoreña frente a la constante amenaza de los terremotos. Su estructura y materiales son el resultado de una dolorosa lección aprendida a lo largo de los siglos en la capital. La necesidad de esta arquitectura surgió en un periodo crítico, inicios del siglo XX, coincidiendo con la consolidación del Estado liberal. Durante este tiempo, la ciudad buscaba modernizarse y estabilizarse, pero los frecuentes sismos interrumpían ese proceso, obligando a reconstruir la capital una y otra vez. Los terremotos de finales del siglo XIX y principios del XX, en particular el de 1854, demostraron la vulnerabilidad de las construcciones tradicionales de adobe y tapial, que colapsaban fácilmente. Esto impulsó la búsqueda de sistemas constructivos más seguros. La solución fue adoptar una arquitectura más liviana, flexible y económica, diferenciándose radicalmente de los pesados muros coloniales. La casa se levanta sobre un esqueleto de madera. Este material no solo es ligero, sino que, a diferencia del adobe, permite una flexibilidad crucial para absorber y disipar la energía sísmica sin colapsar. Las paredes de Rey Prendes no son de ladrillo macizo, sino que están recubiertas con lámina troquelada o lámina lisa, y en ocasiones metal de ployé, una malla metálica. Este sistema, al ser mucho más liviano, minimiza el riesgo de fatalidades y daños estructurales en caso de un derrumbe parcial, cumpliendo con el principio de casas más ligeras y resistentes que se impulsó en esa época. Esta técnica de madera y lámina fue una adaptación del sistema tradicional de bahareque, entramado de cañas y barro, que mejoró la resistencia de las paredes, haciéndolas más rápidas de levantar y más adecuadas para la zona de alta sismicidad. A pesar de su funcionalidad antisísmica, la Casa Rey Prendes no renunció a la estética. El uso de lámina y madera se combinó con elementos decorativos que revelan una elegancia oculta. La casa conserva detalles decorativos originales en balcones, cornisas y puertas que imitaban los estilos arquitectónicos en boga de la época, a menudo con influencia Art Nouveau o neoclásica. La Casa Rey Prendes, junto a otras similares en el centro histórico, es una pieza clave que documenta la arquitectura del siglo XX. Es un ejemplo de cómo la arquitectura se adaptó creativamente a la geografía, convirtiendo una limitación, los terremotos, en una característica definitoria del paisaje urbano salvadoreño. Los materiales de construcción de la Casa Rey Prendes provienen de una combinación de recursos locales y productos importados que fueron adoptados a finales del siglo XIX e inicios del XX en El Salvador. Los dos materiales principales y sus orígenes son la lámina y el metal, que dan el revestimiento a la casa, eran materiales importados de Europa. El uso de la lámina troquelada y el metal de ployé, malla metálica,
En el centro histórico, se popularizó en una época de bonanza económica que permitió su importación, principalmente desde Europa, a finales del siglo XIX. El Estado y la élite fomentaron activamente el uso de estos materiales tras los devastadores sismos, ya que el sistema era más liviano, rápido de ensamblar y resistente a los movimientos sísmicos que las pesadas construcciones de adobe. La estructura esquelética de la casa Rey Prendes está hecha de madera, que era un recurso disponible a nivel local. La madera, posiblemente de especies como el bálsamo o el conacaste, conocidos por su resistencia y disponibilidad, se utilizaba para construir el armazón flexible de la casa. Este esqueleto de madera permitía la flexibilidad necesaria para que la estructura bailara con los temblores sin colapsar, al tiempo que servía de soporte para la lámina importada. La casa Rey Prendes representa una fusión arquitectónica, un sistema estructural basado en la madera local, para la flexibilidad, revestido con materiales industrializados importados, la lámina y el metal, para garantizar la seguridad y la estética de la nueva capital. La adopción del diseño de casa-patio en la casa Rey Prendes es un acto con profundas raíces históricas y una enorme trascendencia social. Este modelo arquitectónico no solo optimizaba el espacio, sino que definía la vida cotidiana y la identidad de la sociedad capitalina. El concepto de la casa-patio es una herencia directa de la arquitectura mediterránea que se implantó durante el periodo colonial. Es un diseño que se remonta a las viviendas coloniales y, en última instancia, a los patios romanos y andaluces, donde todos los espacios habitacionales, corredores y áreas de servicio se disponen perimetralmente alrededor de un patio central abierto. El patio actuaba como el núcleo de distribución y circulación principal. Para acceder a una habitación, usualmente, se debía pasar por el corredor que rodeaba el patio, promoviendo la interacción obligatoria entre los habitantes. El patio central era el eje vital de la casa y cumplía funciones esenciales para la calidad de vida en el trópico. Proporcionaba luz natural a todas las crujías, alas de la casa, y, más importante, facilitaba la ventilación cruzada. Esto era fundamental para combatir el calor y la humedad, convirtiendo el patio en un regulador térmico natural. Aunque estaba abierto al cielo, el patio ofrecía una intimidad crucial. La vida familiar se desarrollaba hacia adentro, protegiendo a los residentes del bullicio de la calle. Dependiendo del tamaño y los elementos decorativos, como fuentes, jardinería o mosaicos, el patio podía ser también un símbolo de estatus y bienestar para la familia propietaria. Más allá de lo funcional, la casa-patio era un escenario social que moldeó las interacciones en la sociedad de principios del siglo XX. Como lo señala la investigación, estas casas eran escenarios de reuniones, fiestas y encuentros sociales. Bautizos, bodas, velorios y tertulias se celebraban en el corredor del patio, convirtiéndolo en un espacio dinámico que reflejaba la vida social de la época. La arquitectura reflejaba el modo de vida, donde el patio simbolizaba la convivencia y la identidad comunitaria. En los barrios, las interacciones entre vecinos a menudo se extendían a través de estos patios, reforzando el tejido social. La casa-patio salvadoreña, ejemplificada por la casa Rey Prendes, logra una síntesis única. El diseño unía la tradición, por la disposición colonial y la función social del patio, con la modernidad y la necesidad de seguridad, por la adopción de materiales ligeros y sismo resistentes, como la madera y la lámina. Este modelo, al conservar la esencia espacial del pasado,
pero utilizando la tecnología constructiva del nuevo siglo, se convirtió en el híbrido perfecto para un centro histórico que luchaba por preservar su cultura mientras se adaptaba a la realidad geológica. El nombre de la Casa Rey Prendes no solo designa un inmueble, sino que simboliza la confluencia de dos mundos, el político-militar de la España, de Francisco Franco, y la élite política de El Salvador. El apellido Rey proviene del padre del político salvadoreño Julio Adolfo Fito. Rey Prendes, Julio Rey de las Heras, c. 1900 a 1976, fue un ciudadano español con una fuerte militancia ideológica. Era miembro de la Falange Española, el partido de inspiración fascista que fue el pilar del régimen del dictador Francisco Franco. Se basaba en el fascismo y el nacionalsindicalismo. Promovía un nacionalismo radical, una fuerte jerarquía, el catolicismo y la eliminación del pluralismo político, antiliberalismo y anticomunismo. Rey de las Heras, desarrolló una carrera como actor de cine español. Esta actividad se cruza directamente con su ideología en la película Raza, 1942. Actuó en este filme, que es culturalmente significativo, ya que su guión fue escrito por el propio Francisco Franco, bajo el seudónimo de Jaime de Andrade. La película es considerada una pieza clave de la propaganda franquista, dedicada a exaltar los valores de la hispanidad, la religión y el militarismo, en la que Rey de las Heras interpretó al capitán de navío Pedro Churruca. El apellido Prendes proviene del lado materno de la familia y conecta el linaje directamente con la sociedad salvadoreña. La madre de Fito era María Ángela de la Luz Prendes Mesa, cuyo apellido Prendes fue unido al rey de su esposo español para formar el apellido compuesto en El Salvador. Este linaje salvadoreño no solo era de origen nacional, sino que tenía conexiones con la política del país, entroncándose con figuras históricas como Rafael Mesa, secretario particular del presidente hondureño Justo Rufino Barrios y ministro de Cultura en El Salvador a finales del siglo XIX. La restauración de la Casa Rey Prendes trasciende la simple conservación arquitectónica. Representa una inversión estratégica en el futuro social y económico del centro histórico. El destino final de la casa, una vez finalizada la intervención, será albergar la Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales y Artesanales, Estasal. La Estasal operará bajo el modelo Aprender Haciendo, un método práctico donde los jóvenes no solo estudian las técnicas, sino que las aplican directamente en la restauración de inmuebles patrimoniales. El programa capacitará a jóvenes de zonas vulnerables del centro histórico en oficios tradicionales, como herrería, carpintería histórica, forja y restauración de acabados, convirtiéndolos en agentes de cambio y multiplicadores de conocimiento. La iniciativa busca generar un puente directo al mercado laboral para la juventud, ofreciendo oportunidades productivas y contribuyendo a la prevención de la violencia juvenil al minimizar factores de riesgo. La restauración es parte de un esfuerzo integral de revitalización urbana y cuenta con un sólido respaldo financiero e institucional. El plan de trabajo contempla una reparación completa, que incluye el refuerzo de las bases y estructuras de madera y lámina, la restauración de pisos, techos y todos los detalles decorativos originales de hierro y forja. El proyecto es una colaboración clave entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de San Salvador. El programa se enmarca en un proyecto más amplio, recalificación socioeconómica y cultural del CHCCS, que cuenta con el apoyo de la agencia italiana
de Cooperación para el Desarrollo, AICS. La inversión total en el proyecto de vivienda y cultura asciende a 17.6 millones de dólares, financiado en gran parte por la cooperación italiana. Al convertirse en un espacio comunitario y formativo de propiedad municipal, la Casa Rey Prendes está asegurando que su valiosa arquitectura continúe sirviendo como un motor de desarrollo social y cultural, devolviéndole su brillo, no solo físico, sino también cívico, al corazón de la capital. La historia de la Casa Rey Prendes y el proyecto de restauración que se está llevando a cabo en el Centro Histórico de San Salvador es un poderoso ejercicio de memoria, resiliencia y proyección de futuro. Esta antigua vivienda, construida a principios del siglo XX, con la sismo-resistente combinación de madera y lámina bajo el esquema social de la casa-patio, encierra múltiples narrativas. Es un testimonio de la resiliencia salvadoreña. Su estructura liviana y flexible fue la respuesta pragmática y creativa de la ciudad para sobrevivir a la amenaza constante de los terremotos. La restauración de la Casa Rey Prendes, valorada dentro del gran proyecto de recalificación del centro histórico, demuestra que rescatar un edificio es rescatar una identidad. Se trata de un compromiso de devolverle a la capital un espacio que, a pesar de su deterioro, nunca dejó de ser un símbolo de la historia y el ingenio constructivo nacional. El futuro de este emblemático patrimonio nos concierne a todos. ¿Qué opinas sobre esta transformación? Te invitamos a comentar y opinar sobre este nuevo proyecto. ¿Crees que el modelo de la Escuela Taller de Artes y Oficios, ESTASAL, es una herramienta efectiva para la prevención de la violencia y la inserción laboral juvenil en el centro histórico? ¿Qué significa para ti ver que una casa-patio de madera y lámina como la Rey Prendes sea restaurada y puesta en valor como patrimonio cultural? ¿Crees que la historia familiar, asociada al nombre de la casa, el vínculo español con la Falange, añade una capa de complejidad histórica interesante a su rescate?